Hermanos, Dios les bendiga. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República de El Salvador. Es un privilegio para mí poder estar ya reunidos en el Instituto Bíblico de la Gracia de Virginia. Así que gracias, hermanos, por permitirme la oportunidad de poder dirigirme a ustedes en esta preciosa tarde, esperando que nos podamos gozar a través de este estudio maravilloso del libro de Daniel. Muy bien. Vamos a orar al Señor porque el Señor nos dirija y nos dé la iluminación para poder eh, interpretar todos estos pasajes que están en el libro de Daniel del capítulo número 5. Oramos. Padre, gracias esta tarde por darme el privilegio de poder estar acá, Señor, en esta mesa virtual para compartir con mis hermanos en la fe tu palabra, versículo por versículo de este libro de Daniel. Gracias por la vida de cada uno de los estudiantes que ya están conectándose, Señor, para poder tener esta lección número 6 de este precioso libro. Pedimos tu ayuda, tu fortaleza, tu auxilio en todo lo que vamos a hacer esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con el tema, ¿puede usted leer lo que está escrito en la pared? Daniel, capítulo número 5. Hermanos, vamos a hablar algunos, número 1, los detalles entre el capítulo 4 y 5. Vamos a ver algunos detalles. Letra A, la transferencia de poder después de Nabucodonosor. Quiero decirles que el capítulo 5 comienza 60 años después del capítulo 1. Imagínense. Y 23 años del capítulo, después del capítulo 4. En este punto, Nabucodonosor ya ha muerto y Daniel tiene aproximadamente 80 años, ¿verdad? Muy bien. Número 1, el rey Nabucodonosor murió en el año 562 antes de Cristo. Hermanos, en su lugar reinó su hijo Evil Merodach. Fíjese bien, reinó su hijo Evil Merodach del 562 al 560 antes de Cristo. O sea, gobernó 2 años. Luego, Neriglissar mató a Evil Merodach y reinó del 560 al 556 antes de Cristo. 4 años de gobierno tuvo este otro descendiente. Lavashi Maraduk reinó en el 556 antes de Cristo. Él tuvo pocos meses de gobierno. Nabónido mató a Lavashi Maraduk y reinó del 556 al 539 antes de Cristo. Muy bien. Este Nabónido gobernó, digamos, Nabónido mató a Lavashi Maraduk y reinó del 556 al 539 antes de Cristo. O sea, fueron 17 años de gobierno. Nabónido gobernó junto a su hijo Belsasar, quien era corregente del imperio babilónico. Hermanos, es bueno que entendamos
que Nabónido era el yerno de Nabucodonosor y Belsasar era su hijo, ¿verdad? Bien. Más adelante vamos a explicar detalladamente esto. Otros hombres cercanos al rey Nabucodonosor siguieron con su reino, pero todos estos eran corruptos. Y Babilonia perdió su lugar preeminente en el mundo de aquella época. Eventualmente Nabónido y su hijo Belsasar llegaron al poder. La madre de Belsasar era la hija de Nabucodonosor. Por lo tanto, Belsasar era nieto de Nabucodonosor y Nabónido era el yerno de Nabucodonosor. Ellas eran corregentes de Babilonia. Muy bien. Aquí está lo que les quería mostrar. Primero fue Nabucodonosor, de ahí fue Evil Merodac, de ahí tenemos a Neriglisar, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene un tiempo limitado, digamos, de gobierno. Ustedes notan 2 años Evil Merodac, ¿verdad? De ahí Neriglisar, hermanos, 4 años. Y uno mató al otro, ¿verdad? Tremendo. Lavashi Maraduk, pocos meses de gobierno. Y Nabónido con Belsasar, que gobernaron 17 años. Muy bien. Entonces hemos visto los detalles, hermanos, del capítulo 4 y 5. Detalles. Bien, letra B. La situación de Babilonia y sus enemigos. ¿Cuál era la situación de Babilonia y sus enemigos? Bueno, en el año 538 antes de Cristo, Daniel tenía aproximadamente 70 años de estar en Babilonia. Babilonia, perdón, Babilonia está perdiendo su poder paso a paso por pleitos entre la misma familia. Había una decadencia moral y en este poder babilónico, pero sobre todo, hermanos, era por el cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Entiende? Esa era la situación de Babilonia. El próximo poder que venía serían los medo-persas. Y cuando comenzamos el capítulo 5, los medos y persas ya están ocupando, están acampando, digamos así, alrededor de Babilonia. Nabónido ya había intentado vencerlos, pero había fracasado. Babilonia podía mantenerse por mucho tiempo gracias a ser una gran ciudad. Por 4 meses los medos persas habían sitiado Babilonia. Pero adentro de Babilonia los líderes no estaban preocupados. Estaban haciendo una fiesta. Número 2. Dios arruinó la fiesta de Belsasar. Capítulo 5, del 1 al 29. Porque en realidad este hombre era su nieto, ¿verdad? Veamos del 1 al 4. Y el rey Belsasar, miren dónde entra Belsasar, ya en el capítulo 5. Hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes. Y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar
con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres, sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Muy bien. Entonces, hermanos, esta gran fiesta fue hecha en honor al dios Bel de los babilónicos. Aunque los persas estaban fuera, sitiando la ciudad, Belsasar decide hacer una fiesta. Bien, él decide hacer una fiesta. ¿Quiénes fueron los invitados? ¿Y quién no estuvo presente en esta fiesta? Bueno, hermanos, los invitados fueron 1000 de sus príncipes, todas las personas importantes de la ciudad. Pero Daniel no estaba allí. Bueno, a lo mejor no estaba invitado. O posiblemente dijo, lo invitaron y posiblemente dijo no. ¿Por qué? Hermanos, Daniel está separado. Daniel no está caminando como el mundo camina. Daniel es diferente. Usted sabe que hay lugares que son apropiados y otros lugares que no son apropiados para la gente cristiana, la gente de Dios. ¿Vea? Otros lugares no son apropiados para los creyentes. Entonces Daniel, hermanos, él no estaba caminando como el mundo camina. Qué bonito, hermanos, lo que vemos acá en el caso de Daniel, ¿verdad? Bien tremendo. Se ve que era un creyente, ¿verdad? Se ve que era un hijo de Dios, ¿verdad? Muy bien. Número 2, el banquete estuvo marcado por la inmoralidad desenfrenada. ¿Qué hubo allí? Bueno, letra A. Hubo abundancia de bebidas alcohólicas. Si usted ve los versículos del 1 al 5, hay 5 referencias a beber vino. Y hay muchas advertencias en la Biblia, digamos así, acerca del alcohol. Usted puede ponerlo al margen de sus notas. Proverbios 31 del 1 al 7, donde la mamá le dice al rey Salomón, no es el vino para los reyes. Proverbios 23 del 29 al 35. Anoten este pasaje. Son referencias al vino, al alcohol. Proverbios 21. Es otro pasaje que usted lo puede leer todo. Anótelo. Isaías 5, 11 y 14. Son referencias bíblicas en cuanto al vino, al beber vino. En esta fiesta hubo abundancia de alcohol. ¿Entiendes? ¿Qué más? Hubo abundancia de sensualidad. Habían muchas concubinas, habían mujeres, hermanos. Mucha sensualidad. 3. El banquete estuvo marcado por una blasfemia desenfrenada. La blasfemia, hermanos, cuando alguien blasfema, esta persona no respeta, digamos así, las cosas sagradas. No hay respeto, no hay reverencia, ¿verdad? En este caso, estamos hablando de Daniel, del rey Belsasar, usaron las cosas del templo de Jerusalén. Imagínense, para beber en ellas.
Nabucodonosor las había guardado, mostrando respeto por ellas, pero su nieto no era igual a él. Despreciaba a Dios. Adoraban dioses falsos, de oro, de plata, perdón. Hermanos, ¿puede haber eso hoy? Que no hay respeto por las cosas de Dios. No hay, hermano. Si usted puede poner al margen Mateo capítulo 24, versículo 37. Quiero que ustedes vean lo que estaba haciendo la gente en el tiempo del diluvio. Mateo 24, 37. Dice así, del 37 al 39. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, aquí está, ¿sí? Casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver acá? Bueno, en los días de Noé se embriagaban también la gente. No sabían que el diluvio venía. Y hoy la gente bebe, la gente se divierte, pero no están viendo que el Señor ya viene. No están viendo que ya es la hora del juicio para ellos. Ustedes saben, hermanos, que Dios tiene mucha gracia, mucha paciencia con la gente. Y a veces los creyentes también, ¿verdad? Están distraídos, estamos distraídos con la vida de este mundo. Y es posible que podamos estar durmiendo. También, hermano. Y lo dice Pablo en la carta a los Efesios. Pongan al margen Efesios capítulo número 5, versículo número 15. Efesios 5:15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. Y dice, no os embriaguéis con vino. Muy bien. Entonces, hermanos, así está el mundo también. Y algunos creyentes también puede ser que estén dormidos, ¿verdad? Bien. 4. El banquete estuvo marcado por la idolatría desenfrenada. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? Lo que estaba pasando en Babilonia, mientras que los medos y persas la estaban sitiando, rodeando para poder entrar y tomar la ciudad. Así estaban ellos, desenfrenadamente. 1000 personas. Ahí habían mujeres, ahí había alcohol, ahí había de todo, hermano. Muy bien. 2. Muy bien. B. El huésped que no había sido invitado. La mano de Dios. Bien, vamos a ver capítulo 5, versículo 5 al 9. Vamos verso por verso. Dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó con alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos.
Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Muy bien. Tenemos un huésped que no estaba invitado, hermanos. Veamos. Número 1. Dios interrumpió el banquete cuando los dedos de una mano humana comenzaron a escribir en una pared. Me hago la pregunta: ¿qué clase de rostro tendrían los que veían esta mano? ¿Qué clase de rostro? Vean. 2. Cuando Belsasar vio la mano, su rostro palideció. Sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le aflojaron y las rodillas comenzaron a temblarle y apenas podía sostenerse en pie. Hermanos, si usted ve el versículo 6, todos estaban asustados. Usted sabe que el alcohol no da valor verdadero, solo la ilusión de valor. En este caso hubo mucho miedo en la gente, mucho miedo, ¿verdad? Estaban asustados, sorprendidos, ver la mano, hermanos. Bien. 3. Belsasar reunió al grupo de hechiceros, astrólogos y adivinos y ofreció una recompensa que pudiesen leer lo que había sido escrito. De nuevo, los caldeos, con su religión falsa, hermanos, nunca han podido dar un buen resultado estas personas. Han sido humillados por Daniel varias veces, pero otra vez están de nuevo, ¿verdad? Otra vez, hermano, los llama el rey. Imagínense, hermano. Hermanos, esto es como la religión, ¿verdad? Que la religión no puede darnos nada, nada, hermano. La religión no puede dar seguridad eterna, seguridad de ir al cielo. La religión no tiene consuelo en las pruebas porque no entienden la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos hacemos la pregunta: ¿por qué la gente sigue la religión? ¿Ah? La gente sigue confiando en sus obras. La religión no ayuda en nada, no ayuda. C. La reina sugirió al rey que llamaran a Daniel. Capítulo 5, versículo 10 al 12. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Qué les parece, hermanos? 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños.
y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Muy bien, hermanos. Qué precioso va. La reina sugiere que se llame a Daniel, ¿verdad? 1. Ella era la hija del rey Nabucodonosor y ella no había olvidado a Daniel. Acuérdese, vea que aquí hay unas cosas que tenemos que observar. Ella no estaba en la fiesta, sino que vino después, ¿verdad? 2. Específicamente, ella recordaba la reputación de Daniel, ¿verdad? Dijo que Daniel tenía el espíritu de los dioses santos. Después de tantos años, esta mujer recordaba su nombre, ¿me entiendes? A veces yo me hago la pregunta, ¿qué es lo que nos conocen, los que nos conocen, qué es lo que qué es lo que pueden decir de nosotros? ¿Tendremos nosotros una buena reputación como la que tenía Daniel? ¿O pueden decir algo similar que lo que esta mujer dijo de Daniel? Definitivamente Daniel tenía un buen testimonio. ¿Cómo será nuestro testimonio también? Hagámonos la pregunta. Muy bien. D. La propuesta de Belsasar, capítulo 5, versículo 13 al 17. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Muy bien. Entonces, dice el 17, Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otro. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Número 1. Belsasar reveló que en realidad recordaba algunas cosas de Daniel. Recordaba que su abuelo lo había traído deportado de Judá. Recordaba ciertos eventos, digamos así, de Nabucodonosor. 2. Belsasar ofreció a Daniel la misma recompensa si lograba interpretar lo que estaba escrito en la pared. Daniel no estaba interesado en dinero. Daniel no estaba interesado en oro. Daniel no estaba interesado en joyas o algo parecido. Y vemos a Daniel, hermanos, regañando, digamos así, a Belsasar. Muy bien. Qué bueno, hermanos. Letra E, la advertencia de Daniel. Versículo 18 al 23. El Altísimo Dios, oh Rey, dijo, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria, la majestad, y por la grandeza de que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba.
Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de la bestia, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como el buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Muy bien. Hermanos, Daniel le recordó a Belsasar cómo Dios había tratado con Nabucodonosor, ¿verdad? Bueno, eso, aquí hay un resumen de los eventos del capítulo 4. Anoten ahí del versículo 18 al 21. Del 18 al 21. 4, 18 al 21. Miren, hermanos, los resumen. Tu padre quiso hacerse grande. Fue bajado al nivel de las bestias. Le recuerda cómo Dios humilló a su abuelo. Miren, hermano, miren lo que le recuerda, ¿va? A Belsasar. Cómo Dios había tratado a su padre, a su abuelo, ¿verdad? Cómo Dios lo humilló. Daniel reprochó a Belsasar por tres cosas específicas. Primero, se había olvidado de la verdad. Esto es a Belsasar. Segundo, por su blasfemia. Y tercero, por su idolatría. Hermanos, qué tremendo es que hay personas que uno les predica la verdad. Yo me acuerdo que cuando yo entré al Instituto de la Gracia en el año 2003, y yo empecé a escuchar todas estas verdades. Me gradué el 2010 del instituto, y estas verdades yo, hermanos, no las olvido. Viera cómo cuando estábamos recibiendo las clases, y yo le decía a un compañero mío de estudio que se llama Ricardo Resino, yo le decía a Ricardo, qué bendición, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Dios nos ha hablado hoy. Yo expresándole, ¿verdad? Las cosas que yo estaba recibiendo, las verdades que yo recibí en el Instituto de la Gracia. Y hermanos, estas verdades las sigo enseñando, las sigo predicando, las sigo, hermanos, enfatizando. ¿Me entiendes? Porque hay personas que olvidan la verdad. Hay personas que han estudiado en el instituto y hoy ya no predican esto. Ya no enseñan nada de esto. Ya hasta están en contra de la gracia, en contra de muchas cosas. Es tremendo cuando una persona olvida las verdades. Espero que los que están estudiando no vayan a olvidar la verdad. Belsasar la había olvidado, ¿verdad? Belsasar sí había olvidado la verdad, hermano. Entonces, Daniel le reprochó a Belsasar por estas tres cosas. Había olvidado la verdad. Él no ignoraba, hermanos, todo lo que había pasado a su abuelo. No ignoraba eso, ¿verdad? Y reprocha su blasfemia, su irrespeto por las cosas sagradas del templo que su abuelo había protegido y tenía ahí guardada. Y también por su idolatría, adorando al dios Bel, ¿verdad? F. El significado divino de la escritura en la pared. Vámonos al versículo 24. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Bene
Mene, Tekel, Uparsin. Esa es la escritura. Esta es la interpretación. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. 29. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, en su cuello un collar de oro, y proclamar que él era el tercer señor en el reino. Bien, ¿cuál era el significado de todo esto? O sea, estamos hablando de la inscripción en la pared. Bueno, aquí está compuesta de tres palabras, tres verbos, y estos tres verbos están en forma de participio pasivo. Aquí lo voy a poner en la pantalla. Mene, Tekel y Uparsin, o Pérez, Uparsin. Mene es un participio pasivo que se deriva del verbo mená, contar o poner fin. Dios había contado el reino de Belsasar. Esa palabra mene se repite, ¿ya? Y estriba en el doble significado, digamos así, de la expresión, ya que mena también significa poner fin a algo, ¿verdad? Poner fin a algo. Entonces, hermanos, Dios contó el reino de Belsasar y a la vez le puso fin al reino de los babilónicos. Tekel, participio pasivo del verbo tegal, pesar, ser liviano o falto de peso. ¿Verdad? Que tiene dos significados. Ser pesado, ¿verdad? Y también significa ser liviano o falto de peso. Bueno, aquí había este reinado, una vida inmoral, había mucha inmoralidad en los babilónicos. Y eso fue un factor importante para que Dios le pusiera fin a ese imperio. Y, y Pérez también es un participio pasivo del verbo peraz, romper, dividir, uparsin, es plural de Pérez, hermanos, romper, dividir, ¿verdad? Eh, bueno, ustedes dirán que entonces, ¿qué es un participio pasivo? Bueno, es una forma personal del verbo que expresa una acción ya realizada. ¿Ya? Sus terminaciones son ado, ido y las irregularidades son dos, ocho. Ejemplo, calculado, temido, salido, escrito, impreso, dicho. ¿Ya? Entonces, hermanos, esta es la inscripción en la pared, el significado. Babilonia está terminada. Belsasar había sido pesado y encontrado deficiente. Dios lo había examinado y no encontró nada bueno en Belsasar. Entonces el reino iba a ser dado a los medo persas. Eso es lo que decía en la escritura en la pared. ¿Verdad? Bien. Verso 30. Verso 30. Veámoslo, por favor. Y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Muy bien. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo terminó Belsasar? Esa misma noche fueron vencidos.
Los persas que estaban acampando fuera de la ciudad habían bloqueado el río Éufrates, que alimentaba de agua a la ciudad, y entraron debajo de las puertas que estaban debajo del agua, y luego todo fue destrucción dentro de Babilonia. Cayeron en 1 hora. Babilonia terminó. Bueno, ¿dónde lo vemos eso? ¿En qué otras escrituras de Dios habían fallado los babilónicos? Aquí están los pasajes. Ustedes los pueden anotar. Los voy a leer primero. Jeremías 50, del 1 al 3. Palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubriráis. Decid, tomada es Babilonia, veles confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos, porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. Jeremías 51, 11. Limpiar las saetas, embrazar los escudos. Ha despertado Jehová el espíritu de los reyes de Media, porque contra Babilonia es su pensamiento para destruirla, porque venganza es de Jehová y venganza de su templo. Jeremías 51, 54 al 58. Oye el clamor de Babilonia y en gran quebrantamiento de la tierra de los caldeos, porque Jehová destruirá a Babilonia y quitará de ella la mucha jactancia. Bramarán sus olas y como sonido de muchas aguas será la voz de ellos, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia y sus valientes. Fueron apresados, el arco de ellos fue quebrado, porque Jehová Dios de retribuciones dará la paga. Muy bien. Aquí está otro pasaje, Jeremías 51, 54, 58. ¿Va? Dice, y embriagaré a sus príncipes, a sus sabios, a sus capitanes, a sus nobles y a sus fuertes, y dormirán sueño eterno, y no despertarán, dice el rey, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. El muro ancho de Babilonia será derribado enteramente y sus altas puertas serán quemadas a fuego. En vano trabajaron los pueblos y las naciones se cansaron solo para el fuego. Muy bien. Perdón, hermano. Hermanos, aquí está la derrota de Babilonia. ¿Entiende? Era una gran ciudad. La pregunta es, ¿por qué motivos cayó Babilonia? Mire, no podían leer la escritura de Dios por ignorar la palabra de Dios, por vivir en sus propios placeres. Habían suprimido la verdad. ¿Me entiende? Por su idolatría, mejor adoraban dioses paganos. ¿Verdad? Tremendo, hermanos, ignorar la palabra de Dios. No debemos de hacerlo. La palabra de Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas, una de las cosas más importantes de nuestras vidas. Y porque las profecías de Dios en cuanto a ella debían cumplirse. Bien, hubieron profecías en varios libros de la Biblia con respecto a Babilonia y su destrucción. ¿Reconocemos nosotros las escrituras de Dios, hermano? Esa escritura que Dios puso en la pared,
deberían de haberla reconocido ellos. Deberían de haberse humillado ellos, pero no lo hicieron. ¿Ya? Y voy a concluir con Hebreos capítulo 5, verso 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Observen algo bien interesante en este pasaje. Aquí hay una advertencia. Aquí hay una advertencia. Aquí la gente a quien escribe el autor sagrado de Hebreo, hermanos, eran personas que eran, mire, lo voy a leer, lo voy a subrayar, eran tardos para oír, lentos para oír, ¿verdad? No estaban escuchando la palabra. Por eso es que para el autor era difícil de explicar. Hoy me habló un pastor que estaba diciendo que los jóvenes no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que está pasando. Si la gente no quiere escuchar la palabra de Dios, no va a crecer. Belsasar no quiso escuchar la palabra de Dios. ¿Ya? No usar la palabra de verdad es no crecer. ¿Me entiendes? Imagínense que estos creyentes ya deberían de ser el qué. Bueno, ya deberían de ser maestros, ya deberían de estar enseñando. ¿Y por qué decimos esto? Porque ya tenían mucho tiempo. Imagínense, el problema era lentos para escuchar, para oír, para atesorar, ¿verdad? Por eso necesitaba otra vez el autor volver a enseñar los primeros rudimentos de qué. ¿Qué es lo que enseñamos nosotros? Bueno, la palabra de Dios es lo que enseñamos, ¿verdad? Entonces, es cierto que la gente necesita, cuando nace, necesita leche, ¿verdad? Leche, pero nosotros necesitamos, nosotros que estamos ya con ya un buen tiempo estar en el Señor, alimento, hermanos, sólido, sólido, ¿verdad? El que todavía participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ahí está su nivel. Cuando uno nace de nuevo es un niño, pero necesita pasar, ¿verdad? Necesita crecer, ¿verdad? Para alcanzar la madurez, ¿verdad? Y la persona va a tener, mire hermano, los sentidos ejercitados, bien ejercitados. Entonces, eso es lo que está sucediendo ahora también. También nosotros también tenemos una advertencia. Nos da la misma advertencia, ¿verdad? En cuanto a no ser lentos en oír la palabra de Dios. Este libro de Daniel, hermanos, es un libro precioso que nos edifica. Esta primera parte tiene mucho ánimo, nos edifica, ¿verdad? Y, y ya vamos a entrar, creo que nos falta solamente una lección para, hermanos, entrar a la parte doctrinal. Pero este libro tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Que Dios los bendiga.